hablarle a este mensaje el pan de cebada. Mire, yo estaba anoche orando y el Señor me decía: tú eres un pan como un bolillo insignificante, algo que no vale nada, algo que vale, usted va y compra un bolillo y le cuesta 2 pesos, 1.50, no sé, donde usted lo compre. Y yo le dije: Señor, pero ¿por qué me dices que soy un pan sin valor? Y entonces me dijo: ve a la palabra y vete al libro de Jueces, capítulo 7. Y vamos al capítulo 7 del libro de Jueces. Y es que a veces uno, hermano, se siente muy poca cosa, se siente uno que uno es nada, que no lo toman en cuenta. Precisamente mi oración era: Señor, pues a veces a nosotros no nos toman en cuenta para muchas cosas dentro de la organización, pero el Señor me decía: eres un pan insignificante, que no vale nada. Pero ve a Jueces 7. Y dice la palabra de Dios, hermano, allá en Jueces, capítulo 7. Y nos habla, hermano, de la batalla contra Madián. Y entonces yo comencé a leer, hermanos, allá en el capítulo 7 de Jueces. Y empecé a ver, hermanos, que dice la palabra de Dios que Israel estaba sitiado por un ejército, hermanos, que era como la arena del mar, un ejército que tenía sus tropas, que estaban alrededor de todo Israel. Y Gedeón, hermanos, estaba preparando para la batalla. Y Gedeón tenía 32,000 efectivos. Pero le dijo el Señor: dile a los temerosos, a los que sienten miedo de la batalla, que se regresen. Y Gedeón pensó: no, pues se irán a regresar algunos cientos. Pero la sorpresa fue que se regresaron 22,000. 22,000 estaban llenos de miedo, se sentían temerosos, como hoy en mi trabajo. Allá andaba yo en mi trabajo y sale un hombre que le hablo de la palabra y me dice: oiga, se viene la guerra, Estados Unidos se irá. Ah, sí, es cosa que dice la Biblia y va a pasar, y quizás va a traer grandes consecuencias sobre las naciones de la tierra. Dice: pero ¿y qué vamos a hacer? Pues acérquese a Dios, vaya a la iglesia. ¿Pero usted cree que Dios nos va a poder librar? ¡Claro que creo que Dios nos puede librar de eso y más! Y entonces decía: pues yo la verdad no sé qué hacer, estoy lleno de miedo y de espanto y no sé qué hacer, estoy muy nervioso. Bueno, pues vaya a la iglesia y probablemente se le vaya a quitar ese nerviosismo. Entonces, hermanos, se fueron 22,000 y Gedeón quedó con 10,000 efectivos.
Y hermano, todavía el Señor le dice, son demasiados para que no diga Israel, por mi mano fui librado, por mi mano gané la guerra, para que no se enorgulleciera ni se exaltara su corazón. Diles que vayan a el lago, y ahí en el lago los que lamieren el agua como perros, esos me los vas a apartar a un lado, y los que la tomaren en las manos, esos también van a estar en otro lado. Y los que, hermanos, lamieron el agua como los perros fueron 300. Y te estoy hablando, hermano, que era menos del 1% de todo el ejército que tenía. Gedeón tenía 32,000 y ahora solamente iba a quedar con 300. Gedeón, hermano, al ver que ya su ejército se había disminuido, dijo, se empezó a llenar de dudas, empezó a llenarse de pensamientos. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a acabar, nos va a aplastar el ejército enemigo, nos va a pisotear. Y le dice el Señor, ve al campamento enemigo y escucha lo que están diciendo. Y Gedeón descendió con uno de sus generales, con uno de sus allegados, y escucharon, hermano, entre los díceres del pueblo que habían tenido un sueño donde un pan de cebada descendía y tumbaba todo el campamento enemigo. Y dijeron, no es más que la espada de Gedeón, que viene en el nombre de Jehová de los ejércitos y nos va a acabar. Y cuando Gedeón escuchó esto y la interpretación, se llenó de fe, se llenó de fuerza, se llenó de aliento y dijo, vamos a tener la victoria. Y mira, hermano, que las fuerzas enemigas eran grandísimas, era un ejército temible. Y el Señor me siguió hablando en la noche y dice, así este año los enemigos de tu casa, los enemigos de la iglesia, los enemigos de los hermanos, ellos mismos van a destruirse. El ejército enemigo, hermanos, empezó a pelear entre ellos. El ejército enemigo empezó a matarse unos a otros. Y entonces dice la palabra de Dios, hermano, que Gedeón tomó teas encendidas y tomó cántaros que iban a quebrar en un momento, y se iba a oír un estruendo, como cuando dice la palabra de Dios que la alabanza en el cielo es como el estruendo de muchas aguas. Hermano, Gedeón estaba preparado para la batalla, pero no con fuerzas humanas. Tú dices, nosotros empezamos a alabar, empezamos a cantar, empezamos a dar gloria a Dios, también tiemblan los ejércitos enemigos, también tiembla, hermano, nuestros adversarios, porque la alabanza, hermano, tiene un poder que desata liberación. Un poder, hermano, que desata bendición. Un poder, hermano, que desata vida. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que Gedeón avanzó con su ejército. Dice que tronaron los cántaros y que encendieron las teas. Y el ejército enemigo, hermano, empezó a pelear unos contra otros, empezaron a huir y hubo gran salvación.
de parte de Dios. El Señor me decía, tú eres un pan insignificante, un don nadie, pero un pan de cebada insignificante en las manos de Dios derriba un ejército numeroso, un ejército poderoso, para que no se alabe, dice la palabra de Dios, Israel, para que no digan por nuestra fuerza pudimos derrotar el enemigo. El Señor con 300 hombres mostró, hermanos, que Él es capaz de hacer cosas grandes con un pueblo pequeño, con un pueblo débil. Nosotros, hermanos, no debemos de sentirnos mal porque somos un pueblo pequeño, porque estamos apenas empezando, porque tú ves a veces muchas deficiencias, porque somos un pan de cebada, hermano, en las manos de Dios. Somos algo insignificante, pero que en las manos de Dios, hermano, vamos a ser una iglesia poderosa, que vamos a entrar en este 2020, hermanos, a derribar ejércitos. Y vamos a conquistar reinos, hermano, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, dice la palabra de Dios que Pablo tenía una herida, un dolor, una enfermedad, de la cual él rogó al Señor que le quitara ese achaque que él tenía, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, hermano, cuando eres pequeño, cuando eres insignificante, cuando eres un don nadie, cuando nadie te toma en cuenta, hay uno que sí te toma en cuenta. La historia de Gedeón nos habla, hermano, que Gedeón era una persona llena de temores, llena de miedos, de inseguridades. Dice que cuando el Señor lo llamó, estaba escondido. Estaba haciendo su trabajo, pero escondido. David, cuando Dios le llamó, estaba también cuidando las ovejas. Era alguien de quien nadie daba nada por ellos. Pero cuando Dios le habla a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón dice: ¿a quién le estás hablando? Yo soy un hombre temeroso, inseguro, con muchas... Yo no soy ese hombre que tú le estás hablando. Pero cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor, hermano, llena de su Santo Espíritu, la persona no vuelve a ser la misma. La persona es dotada de capacidades, es dotada, hermano, del poder del Espíritu Santo, y Él va a hacer una gran obra. Así como ese pan de cebada, ese sueño donde ese pan de cebada descendía sobre el campamento y lo derribaba. Un don nadie. Nosotros, hermanos, quizás somos la iglesia que quizá nadie tome en cuenta. La don nadie. Probablemente somos el pan de cebada, pero un pan de cebada donde Dios está atrás de él. Y con el poder, hermano, del Espíritu
de orar por los enfermos y que sanen, de liberar a los endemoniados. Hermanos, nosotros creemos en el mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Dice en Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, si bebieren cosas mortíferas nada les hará daño, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán. Nosotros somos la iglesia, hermano, que hoy tiene un reto que se llama 2020. Pero si este reto lo tomas en tus capacidades, en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu ego, pues no creo que haya tantos resultados. Mejor vamos nosotros, hermanos, a darle la gloria a Dios por todo lo que nosotros vamos a hacer este año. Que no sea en nuestras fuerzas, que no sea, hermano, con nuestra, que no sea, como dice la Biblia, con ejército, sino que sea por el poder del Espíritu Santo, que este año vamos a ser más que vencedores. Y vamos a derribar el campamento enemigo, hermanos, y vamos a tomar el despojo y vamos a salvar las almas. Dice la palabra ya en Isaías, hermano, capítulo 61. Si usted quiere leer conmigo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Por cuanto, ¿quién nos ungió, hermanos? El Señor. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hermanos, nosotros declaramos que este 2000 año es el año de la buena voluntad de Dios para nosotros, pero no solamente para nosotros como iglesia, sino para todas las almas cansadas, cargadas, con problemas, en necesidades, para todos aquellos que están buscando un Salvador, para todos aquellos que están buscando un libertador, para todos aquellos que están buscando una puerta de salvación para sus problemas, como son jóvenes en las calles, como son, hermanos, las prostitutas, como son los presos de la cárcel, como son los enfermos en los hospitales, como es tu vecino que está lleno de problemas y que a veces no hay nadie que le pueda decir, oiga, ¿sabe qué? Yo lo invito a la iglesia, Dios tiene algo nuevo para usted, Dios tiene su misericordia para usted. Hermanos, tenemos que ser proclamadores de la buena voluntad de Jehová para nuestra comunidad, para nuestra nación, para nuestro pueblo. Somos ese pan de cebada, somos eso insignificante, somos eso débil, somos eso pobre, somos eso don nadie, pero que en las manos de Dios, hermanos, somos sumamente poderosos. Tenemos el poder y la autoridad
a nuestro alrededor. Gedeón, hermano, tuvo una gran victoria. Cuando vio él la derrota del ejército enemigo, lo único que pudo hacer es adorar. Cuando tú veas a tus enemigos caer, cuando tú veas a las almas ser bautizadas en el nombre de Jesucristo, cuando tú veas la gloria de Dios sobre tu casa, lo único que tú vas a poder decir: Señor, gracias, porque tu misericordia, porque no es con ejército, porque no es con fuerza, sino es a través de tu Espíritu Santo. Hermano, el Señor quiere bendecirnos este año, pero quiere que tú sepas que la gloria es de Él, que la alabanza es de Él. Para que no diga la iglesia por mí, para que no diga el pueblo por mí, por mis fuerzas, porque soy un ingeniero, porque soy un licenciado, porque tengo dinero, porque tengo esto. No, hermano, es solamente por el poder del Espíritu Santo, por su gracia y su misericordia, que empezamos este año. Y venimos no porque podemos, sino porque podemos, venimos. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, vamos a orar por